Teniendo en cuenta el tiempo asignado para cada intervención, voy a centrarme en unos pocos aspectos específicos relacionados con la película que acabamos de ver. El primero tiene que ver con los antecedentes de esta película. La película está basada en una obra de teatro escrita por Christopher Hampton, quien a su vez se basó en el libro Un método peligroso del psicólogo y historiador norteamericano John Kerr. Este libro fue traducido al español con el título de Historia secreta del psicoanálisis, Jung, Freud y Sabina Spielrein. Se trata de una obra de más de 500 páginas en las que el autor revisa la historia del psicoanálisis a partir del trabajo conjunto que realizaron Freud y Jung durante 6 años, periodo en el cual los dos dieron un gran impulso al psicoanálisis. La conclusión de Kerr es que se hubieran podido obtener unos progresos aún más significativos en este campo si no se hubiera dado la ruptura entre estos dos pioneros. La película aborda, en efecto, la historia de esta ruptura, que fue un hecho complejo, dramático y de múltiples dimensiones, en la que intervinieron factores tanto personales como teóricos. Debemos también tener en cuenta que la fuente original de este libro, de la obra de teatro y de la película, surgió a partir de un descubrimiento relativamente reciente y asombroso. En 1977, en el sótano de un edificio en la ciudad de Ginebra, Suiza, se encontraron unos documentos que pertenecían a Sabina Spielrein. Uno de sus analizados más conocidos fue el psicólogo Jean Piaget. Ella había residido durante un tiempo en esta ciudad, en donde fue docente de psicoanálisis y tuvo consulta privada como psicoanalista. Después viajó a Rusia y no se conoce la razón por la que no se llevó consigo estos documentos consigo. El primero que divulgó estos materiales fue el analista junguiano italiano Aldo Carotenuto, quien los transcribió en su libro Una secreta simetría, que también existe en castellano. El segundo aspecto tiene que ver con la veracidad de los hechos relatados. Considero que la película, salvo algunas pocas inexactitudes y licencias fílmicas que se toma el director David Cronenberg, es bastante fidedigna en la narración de hechos, tal como lo han relatado varias biografías. En mi concepto muestra la relación de Jung y Freud en una forma justa, con las fortalezas y debilidades de cada uno, y el efecto que pudo tener en la relación la diferencia de edades, puesto que Freud le llevaba 20 años a Jung. La película comienza cuando Jung tiene 29 años y Freud 50. Se evidencia, por ejemplo, el entusiasmo inicial de Jung por las teorías de Freud, junto con las debidas reservas que tuvo desde el comienzo sobre la etiología sexual de todas las neurosis. En la segunda parte del film están enunciados en los diálogos entre Sabina y Jung conceptos que él desarrollaría posteriormente en su cuerpo teórico, tales como los del ánima y el animus, el principio de sincronicidad y las polaridades de las fuerzas contrarias, entre otros. La representación de los personajes está en mi concepto muy bien lograda en cuanto a Freud, Jung, Sabina y Otto Gross, mientras que la caracterización de Emma Jung, como se ha notado en el medio junguiano, es inadecuado, pues se la muestra como una mujer de personalidad débil y frágil, lo que no corresponde con la apreciación de quienes la conocieron directamente. El tercer aspecto tiene que ver con el tema de la transferencia y la contratransferencia. Jung trabaja terapéuticamente con Sabina, aplicando por primera vez lo que se conocía del método psicoanalítico de Freud. Lo hizo con base en el diagnóstico de histeria psicótica. Así fue el diagnóstico como fue recibida en el hospital. Luego de los primeros progresos en su salud mental, surgió esta relación mutua de transferencia y contratransferencia erótica. Si bien en el texto de Kerr no hay una explicación clara del sentido del título, se puede colegir que hace referencia a los riesgos inherentes al interjuego transferencial entre analista y paciente. Estimo que en los inicios de la aplicación de estos métodos terapéuticos,
el desconocimiento sobre el adecuado manejo de los fenómenos transferenciales y contratransferenciales llevó a situaciones como la enfrentada por Jung con Sabina, lo cual fue experimentado también por varios analistas de su tiempo. Incluso, como lo plantea Otto Gross en la película, considerada como adecuada para liberar la represión. Los posteriores avances en las elaboraciones teóricas sobre la transferencia, junto con serios problemas surgidos de este tipo de relaciones entre analistas y pacientes, llevaron a la creación de comités de ética en la Sociedad de Psicoanálisis y en la de Psicología Analítica para prevenir estas situaciones. En psicología analítica se reconoce que la transferencia no ocurre solamente dentro del consultorio, sino que aparece en todas las relaciones interpersonales, por lo que la película realmente muestra el inicio de la dimensión transferencial y contratransferencial del método a través de las relaciones entre Freud, Sabina y Jung. El cuarto aspecto es el tema del complejo del padre. Cuando Freud y Jung se conocieron, ambos tenían ya un prestigio internacional. Jung era conocido por sus experimentos con asociación de palabras, a través de los cuales descubrió que tanto en las personas trastornadas como en las consideradas normales existían complejos. Tales complejos eran definidos como conjuntos de ideas reprimidas que causaban bloqueos cuando la persona examinada buscaba una palabra asociada con la palabra estímulo. Esto se ilustra en la película cuando se aplica esta técnica a Emma Jung. Los resultados de estos experimentos llamaron la atención de Freud por cuanto comprobaban experimentalmente su hipótesis de la represión y en general la existencia del inconsciente. Esta existencia de los complejos se va a comprobar luego también en la vida de Freud y Jung. En mi opinión, Jung había desarrollado un complejo paterno negativo a raíz de unas difíciles relaciones que había tenido con su padre, un pastor protestante que no logró dar a Jung, adolescente, una respuesta adecuada a sus interrogantes sobre aspectos religiosos. También Freud tenía un complejo paterno, pero desde la otra orilla, desde el lado del padre, sintiendo que el hijo que escogiera en el plano intelectual, como vimos en la película, iba a desear su muerte y lo iba a querer destronar. Este complejo se consteló y se activó cuando Freud le propuso a Jung que se convirtiera en su hijo, heredero y sucesor, siempre y cuando aceptara incondicionalmente su teoría sexual, frente a la cual Jung tenía reparos desde un comienzo. En la película pudimos ver el drama que puede resultar de la constelación de los complejos en la vida de las personas. Por eso Jung decía que todos sabemos que tenemos complejos y que lo que no se sabe es que los complejos nos tienen a nosotros. Por último, el tema de los tipos psicológicos. La última vez que Jung y Freud estuvieron juntos en el cuarto Congreso Internacional de Psicoanálisis en Múnich en 1913, tal como se menciona en el film. El tema de la ponencia de Jung fue sobre los tipos psicológicos, en la que afirmó que el psicoanálisis, en el psicoanálisis la óptica de un extrovertido como Freud era muy diferente a la de un introvertido como Adler y como él mismo. En la conclusión planteaba que la tarea para el futuro era desarrollar una psicología que uniera las dos ópticas. Sabina, a su vez, buscó también una integración de las teorías de Freud, Jung y Adler, como está consignado en las últimas cartas que le envió a Jung. Quiero concluir mencionando que en la última década particularmente se han ido dando acercamientos entre los distintos enfoques de la psicología profunda y de la psiquiatría. Eventos como el que nos convoca hoy contribuye indudablemente a fortalecer diálogos y vínculos entre diferentes escuelas. Muchas gracias. Yo, cuando veo la película, siempre me pregunto es por qué David Cronenberg hace una película sobre este libro. Cosa que me llama la atención. Yo, sin ser un experto en cine, me había visto La Mosca, me había visto la película que hacen los dos hermanos ginecólogos, que no me acuerdo en este momento exactamente cómo se llama. ¿Cómo?
Ok. Y me preguntaba, y un poco a sabiendas de que Cronenberg estuvo detrás de Total Recall, estuvo detrás de la última de la saga de Star Wars, yo pregunté qué es lo que llamaba la atención a Cronenberg de esta historia. Y, con perdón de Elba, me quedo un poco decepcionado de la película en mi expectativa de Cronenberg, ¿sí? Porque estaba esperando un poco más una apuesta, y no lo digo en el sentido en negativo, no lo digo en el sentido peyorativo, lo digo en un sentido muy literal, más perversa de Cronenberg en la película, más buscando un poco esos fondos oscuros del alma a los que a mí me tenía acostumbrado Cronenberg, pues como espectador, ¿sí? Y me encuentro con una película contenida, ¿sí? O sea, me llama la atención la contención. Me parece que el personaje central más de la película es Jung, precisamente por eso, porque está frente a una persona totalmente contenida, frente a esas cosas que enunciaba Juan Carlos hace un rato, contenido frente a lo que, bueno, contenido es un decir, frente a lo que Sabine Spielrein le propone, a lo que el personaje donde reconozco a Cronenberg de Otto Gross, ¿sí? Que me parece el personaje más interesante de la película, vuelvo y repito, no me refiero a la historia, le propone a Jung, en lo que Freud le propone a Jung, en lo que la misma Emma Jung le propone, veo una serie de fuerzas contenidas en el personaje de la película de Cronenberg, que no se explota, que no se desarrolla al estilo, insisto, de Cronenberg. Me surge una respuesta, y es que cuando estoy pensando en lo de la película, digo David Cronenberg. Cronenberg debe ser judío, asumo yo. Y después de la terminación Berg, me quedo pensando en el nombre de David, y digo, ¿qué es lo de judaico que debe haber en Cronenberg? No sé si Cronenberg sea judío, me corregirán los expertos en cine, pero debe tenerlo, porque me parece que la película, lo otro que está tratando de explorar, ¿sí? Es ese submundo, esa relación entre lo judaico y lo ario, que me parece que es una tensión muy importante, además en la historia del psicoanálisis, porque como lo dice el personaje de Freud, el psicoanálisis fue básicamente judío, en el centro de un territorio muy liberal en sus ideas. Acordémonos que Viena es el centro de una gran producción intelectual y artística a principios del siglo XX, ¿sí? Pero también muy conservadora en sus formas, ¿sí? Siempre se dio esa gran tensión, y para Freud era muy importante que alguien por fuera del círculo judío, en este caso Jung, pudiera desarrollar este tipo de cosas. Pero bueno, esas son mis primeras reacciones previas, digamos, a la película, y pensando más en lo del Cronenberg. Lo del método peligroso, que es una cosa que me parece interesante desarrollado en la película, es, y lo voy a plantear de alguna manera, el lugar donde nosotros somos más neuróticos en la vida es en el amor. Creo que los que conocen todas nuestras neurosis son las personas que nos aman. Y no creo que haya una forma de conocimiento más profunda que eso, que esa relación de amor que se cocina además en la vida familiar. O sea, el territorio de las neurosis nuestras en nuestra familia, ¿sí? Nosotros disputamos con nuestros padres, con nuestras madres, esposas, hijos, ahí se cocina toda la neurosis humana. ¿Por qué método peligroso? Porque lo que hace el método psicoanalítico de alguna manera, ¿sí? Es traer, ¿sí? A una relación cercana a lo familiar y lo amoroso una historia de vida. Y entonces cuando yo me encierro con alguien, en algún lugar, y dejo que transcurra el tiempo, lo más probable es que se desate una historia de amor. Eso ya Lina Wertmüller lo exploró en una película muy bonita que se llama Arrastrados por un insólito destino, ¿sí? En los años